Buenas tardes para los que ya entraron. Por favor, ponen su asistencia en el chat. En un instante comenzamos. Bueno, yo creo que ya estamos todos. Por favor, no se olviden de poner su asistencia en el chat. Bueno, vamos a comenzar con la primera clase de la semana. En este caso es la sesión número 17. Vamos a hablar acerca de, continuando con esta dinámica de las ciencias sociales. Nada más haciendo una aclaración. Antes de empezar con la primera clase de la semana y la segunda que tiene que ver con ciencias sociales también, nada más aclarar que el hecho de que hayamos visto como productos evaluables hasta la ciencia social número 7, la última fue sociología, pues no significa que exclusivamente son esas o que nos vamos a quedar exclusivamente con esas, simplemente hasta ahí llegó la parte evaluativa, lo que equivaldría al examen, que por cierto ya es próximo, no mañana, pasado. Ahorita vamos a ver al final de la sesión las fechas y cualquier duda que tengan, que incluso ya ayer estuve revisando ya incluso algunos trabajos que ya habían elaborado, ¿no? A pesar de que tenían todavía más margen. Entonces, bueno, eso haremos el día de hoy, analizaremos la parte esta de la psicología. Y bueno, la última ciencia social fue la sociología, fue la séptima, a partir de aquí es la octava ciencia social, y todavía nos falta una más, la siguiente sesión, que es filosofía, que tanto psicología como filosofía tiene ahí sus pormenores. Hay ahí una serie de elementos que permiten una discusión en el sentido de que si realmente es una ciencia social o no. Y lo voy a plantear así, a manera de introducción. Y si quieren ya le cambio. Bueno, nada más permítanme utilizar la plantilla para enseñarles la actividad del día de hoy, que es esta. Las notas respecto a la exposición que voy a tener en relación a la psicología, un reporte de 4 minutos sobre qué es la psicología, sobre todo las corrientes psicológicas o escuelas psicológicas. Y por último haremos un repaso sobre el trabajo del viernes, el viernes 22, que es el día del examen, viernes 22. Nada más para que nos quede súper claro, ¿no? Y que no haya ningún tipo de duda respecto a los criterios para obtener el máximo puntaje. Entonces, bueno, sabiendo ya eso, conociendo que es la sesión número 17, por lo tanto, la actividad de hoy se coloca en Drive en la carpeta número 17, que están ahí ya dispuestas las 3 de la semana, 17, 18 y 19, para el caso de ustedes. Entonces, bueno, ya conociendo eso y a manera de introducción, hablemos un poco respecto a psicología. Bueno, también recordarles esta parte de acá, el compromiso que tienen ustedes para cumplir con todos estos elementos, sobre todo estar al pendiente de las evaluaciones, sobre todo esta y la siguiente semana donde hay evaluación en la plataforma del colegio, además de los otros mecanismos que tienen los diferentes profes, ¿no? En mi caso es Drive, pero bueno, varía dependiendo de la materia o del profesor. Nada más recordarles estar muy atentos al cumplimiento de estos elementos, sobre todo en estos días donde habrá evaluación equiparable al examen, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso y bueno, ya saben cada uno respetar los estatutos respecto a cómo deben de comportarse en este proceso. Me marcó algún alumno de Olimpiadas, ex de Olimpiadas, por esa razón tenía mi teléfono de que parecía que habían borrado algunas actividades de Drive. Las actividades de Drive las registro diarios, por eso es la petición de que las registren de manera inmediata. Y además, si fuera el caso, ya ven que les enseñé la sesión última en qué momento se sube la actividad, hora y todo lo demás. Si alguien modifica algún texto, también sale. Aunque en mi particular caso no creo, ¿no? Porque no tiene la capacidad de poder modificar el texto de otro que no fuera el suyo. Sin embargo, también es posible poder encontrar
si alguien comete esta conducta inadecuada, poderlo ubicar, ¿no? Y no es ninguna amenaza, nada más que sepan que, pues, hay ciertos estatutos y reglas por juego, por broma, lo que sea, pues no los deben de hacer, ¿no? Porque pueden traer consecuencias para el compañero y también para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, estar al pendiente de esta situación con respecto a la evaluación. Ahora sí, hablemos a manera de introducción de la psicología. Sin andar todavía en ningún punto, lo vamos a tratar de desarrollar con esos elementos que están viendo ustedes ahí, que son esos 4, que aparentemente son pocos, pero bueno, cada uno de ellos es bastante amplio, a excepción de la etimología y la definición, que es simple. De ahí los demás se prestan a una cantidad increíble de contenido, ¿no? Que incluso, pues los podría llevar muchos días poder analizar la psicología, ¿no? De hecho, pues es una carrera, ¿no? Nada más imagínense una formación de 4 años y luego una especialidad. Pero bueno, a grueso modo, estamos en la materia de introducción a las ciencias sociales y bueno, dando una introducción respecto a esto de las ciencias sociales, pues tendría que aclararles, ¿no? La psicología es una ciencia y incluye muchas subdivisiones o muchas ramas que entre todas intentan analizar los porqués de la conducta y los porqués del comportamiento. Desde ese sentido, es parte de las ciencias sociales, porque estamos hablando del comportamiento social. Primero, comportamiento individual que trae como consecuencia el impacto en lo colectivo. ¿Me explico? Es decir, lo que yo soy, la forma en cómo yo me conduzco, cómo me percibo, mi personalidad, obviamente va a impactar al grupo social en donde yo me desenvuelvo. En la medida en que yo tenga una conducta, un comportamiento adecuado, pues seré más o menos aceptado en esa sociedad, en ese conglomerado social. Entonces, hasta ahí estamos hablando de que efectivamente es una ciencia social. Nada más que la psicología explica esas conductas y esos comportamientos en muchos casos desde la parte biológica, desde la parte fisiológica, desde el funcionamiento, sobre todo, del sistema nervioso central y hasta el periférico. Entonces, es ahí donde viene la controversia en relación a si la psicología es una ciencia social o es una ciencia natural o biológica. Y no tenemos por qué crear un debate, una discusión sobre si es una o es otra. Es que la psicología tiene esa capacidad de analizar la parte biológica que trae como consecuencia un determinado comportamiento, primero individual y luego colectivo. Por lo tanto, la psicología efectivamente se mete en el ámbito biológico hasta anatómico, pero sobre todo fisiológico, es decir, el funcionamiento de la estructura cerebral, que trae como consecuencia o determina de manera directa el comportamiento y la conducta de cada uno de nosotros. Eso de manera individual, y la consecuencia de vivir en sociedad es que ese comportamiento termina impactando a las otras personas con las cuales yo convivo. Si tengo, por ejemplo, un tipo de comportamiento muy efusivo, alegre, soy mucho de hacer amigos y la relación social con todos es estable, si soy ese amigo que siempre invitan a las reuniones porque suelo caer bien, bueno, esa personalidad, esa parte individual, ¿cómo termina impactando en lo social? Ahora hablemos en una manera contraria. Si yo, por ejemplo, tengo una personalidad introvertida, si manejo un cierto tipo de pesimismo negativo, si soy intolerante hacia los demás, si quiero imponerme sobre los demás y no acepto una relación entre uno o más personas, queriendo imponer lo que yo creo que es, o mi ideología, pues entonces ese resultado de tus características individuales va a traer como consecuencia una alteración en las relaciones sociales con los demás. Y es ahí donde la psicología entra en esta llamada discusión de la que estoy mencionándoles. La psicología, pues, eminentemente analiza los porqués del comportamiento, de la conducta individual y social, pero utiliza en muchos casos una base biológica para poder analizar tal situación. Y es ahí donde la psicología tiene una connotación ya no meramente social, sino ya se va a la parte clínica, a la parte médica, haciendo un análisis
anatómico, fisiológico, para poder entender los porqués de la conducta y el comportamiento. No olvidar que la bioquímica, es decir, la química que se desarrolla en el sistema nervioso central, en el cerebro, influye de manera directa en nuestro comportamiento, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de percibir el mundo, en nuestras motivaciones, desde luego. Entonces, es ahí donde hay un cruce entre la psicología social y la psicología biológica, y por lo tanto no se pueden analizar de manera separada. Y por esa razón es que tanto psicología como filosofía son vistas aparte, aunque sí son ciencias sociales, pero su dimensión va más allá del ámbito social, porque involucra en muchos casos otras ramas del conocimiento más allá del estudio social. La filosofía también, porque recordar que durante la época clásica en Grecia, durante la época del Renacimiento, personajes como Galileo, como Copérnico, utilizaron la filosofía, una forma de razonamiento metodológico para poder encontrar o hacer descubrimientos como, por ejemplo, la teoría heliocéntrica. Entonces, ahí hay una relación entre filosofía y astronomía, o filosofía y física. Es entonces el mismo caso de la psicología. La psicología y la filosofía suelen superar el ámbito de lo social, y por eso estoy haciendo esta aclaración, que espero que haya sido vasta y suficiente para poder entender, porque es como que una pequeña división entre las 7 anteriores y estas dos, que no dejan de ser ciencias sociales, pero trascienden tanto en el ámbito de lo social que involucra otros ámbitos como el ámbito biológico, como el ámbito científico. Y es por esa razón que se les da este tratamiento especial, del cual se lo estoy tratando de explicar con estas palabras. Espero que haya quedado claro los porqués. Ahora, es todo esto manera de introducción. Ahora, ya yéndonos al análisis de lo que es lo que va a ser la clase o lo que está haciendo la clase de psicología, además de estos 4 elementos base a través de los cuales vamos a ver la clase, pues vamos a encontrar entonces, después de esos 4, la relación íntima que hay entre el ser individual y entre el ser social. Y vamos a ver un video que habla sobre la psicología, sobre todo las corrientes o ramas. Las actividades que vamos a realizar el día de hoy, permítanme minimizar la imagen para poder ver. Vamos a hacer un reporte del video que les voy a presentar, 4 minutos, y además las notas que se van a tomar respecto a la clase. Y además haciendo el recordatorio de la plataforma, que no olvidar que nos toca la evaluación el día viernes 22. De una vez, para que no nos agarre la prisa al final y luego no haya tiempo para poder, se los pongo aquí y cualquier duda que tengan la ponen en el chat y en algún momento la leo y la puedo responder. Este ensayo sobre fenómenos sociales, ya está hecho, fue la semana pasada, valía 20. Las actividades de Drive, esas valen 40. Tienen que ser 16 sesiones en las 16 carpetas, ponderando el grado de compromiso en el momento en que subieron ustedes la actividad. Porque, bueno, quedamos que hay personas que no habían subido, que se tardan mucho en subir, y a pesar de que a veces hay inconvenientes, ¿no? Como la falla de internet, ¿verdad? O algún otro elemento, en este caso, pues sí es importante cumplir en la medida de lo posible con todas las especificaciones, ¿no? Uno sabe hasta dónde ha estado cumpliendo, entonces, pues sí se tiene que ponderar el grado de cumplimiento y además la calidad de lo que están haciendo y que suben a Drive. Y bueno, el examen, que es el cuadro comparativo entre las diferentes ciencias sociales, ya no incluye estas dos, nada más incluye hasta las que vimos la semana pasada, y ese vale 40%. Y aquí están las especificaciones de la plataforma. Ya repetidas veces se lo he puesto y además está en la plataforma. Esta es una imagen de la plataforma. Estas son las materias a analizar, que son historia, derecho, ciencia política, economía, geografía humana, antropología, sociología. Y estas son las categorías a comparar, el nombre de cada una de las diferentes disciplinas sociales, los máximos exponentes o representantes de cada una de ellas, la definición específica de qué es cada una de estas disciplinas, sus principales características y los aportes que hacen o han hecho a la vida social. Además, el trabajo debe de incluir hoja de presentación. Hay quien ya hizo trabajos y dependiendo del diseño, hay quien hizo, porque ya hay algunos trabajos incluso que ya revisé, un diseño sumamente estético, prácticamente de diseñador, y ellos hicieron un tipo de presentación
incluida dentro de la plancha esta del cuadro comparativo. Eso es válido, ¿eh? También se va a evaluar tanto el contenido como la presentación de ese trabajo. Y bueno, esa libre creatividad en el formato que ustedes lo quieran realizar está bien realizado. Entonces, bueno, analicemos el esquema de 4 puntos que están aquí. Voy a ampliar cada una de las imágenes en cuanto me estacione en cada uno de ellos. Vean esta primera imagen. Esta imagen que está aquí, la más grande en las representaciones que están allá, involucra, bueno, la parte cerebral, ¿no? Y con los dos lóbulos, ¿no? El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, y en medio el símbolo o el emblema de la psicología, esta que está aquí. Esta letrita griega, y aquí es la primera nota, se le llama Phi, pero se escribe con P-S-I, como si fuera sí, como el inicio de psicología, que empieza con P, luego S y luego I latina. Ese símbolo de Phi o sí es el emblema que identifica a esta disciplina social. ¿Por qué utilizar esa letra como símbolo, como representación de lo que significa la materia de, perdón, la ciencia de la psicología? Bueno, cuando todo esto surgió, cuando se le dio el nombre a la psicología, acuérdense que nuestra tradición es occidental y tenemos como cultura madre a los griegos. Esta letra es una letra griega que se llama así, Phi o sí, y le dieron esta simbología a la psicología porque con imaginación, con mucha imaginación, y síganme con el cursor, se supone que la psicología simula la imagen de una mariposa, siendo este el cuerpo, siendo estas las dos antenas que tienen en la cabeza y siendo estas las alas desplegadas que tendrían esta forma. Sigan el cursor, así, de manera imaginaria, una ala aquí y otra ala acá, ¿sí? Y esta es la parte de la cola, el cuerpo, la cabeza y las dos antenitas de la mariposa. ¿Por qué la simbología? ¿Por qué la comparación que se le ha hecho, sobre todo en los últimos siglos, en los últimos 2 siglos respecto a la psicología? Porque la psicología permite la mutación, permite la transformación, permite que un ser imperfecto como lo es una simple oruga, que es como un gusano y además es rastrero, pueda trascender y se pueda modificar y pueda alterarse tanto que se pueda convertir en un ser superior, en un ser supremo y hermoso como es una mariposa. ¿Cómo pasó de ser una simple larva a una mariposa, con toda su belleza, con los colores, con el diseño de sus alas? Bueno, ese es el intento que tiene la psicología, el tratar primero de encontrar las causas del porqué de nuestra conducta y luego darnos o dotarnos de las herramientas necesarias, ya sean a través de terapia, de las diferentes terapias o a través de algún tipo de tratamientos psiquiátrico, es decir, con medicación, para poder resolver esos problemas que afectan nuestra conducta y comportamiento. Eso es lo que hace la psicología. Y por eso se ha convertido en el símbolo o en el logo de estos profesionales. De hecho, hay algunas empresas que se dedican a la psicología que utilizan el logo de Phi y que va bordeado simulando una mariposa, haciendo el gráfico, ¿no? Entonces, bueno, etimología. Ya les expliqué esto que vendría siendo, que no está puesto aquí, la simbología. Phi o sí, PSI, que es el símbolo de la psicología, por la imagen idealizada de una mariposa y el significado que les acabo de dar. Es decir, la trascendencia, cómo un ser imperfecto puede mejorarse y puede llegar a ser algo supremo a través de la psicología, a través de este proceso de transformación. Entonces, ya sabiendo la simbología, vámonos a la etiología. Acuérdense que la etiología son las raíces de las palabras, lo que significan las palabras. La palabra se descompone en psique, que significa alma, y logos, que significa ciencia, tratado o estudio. Por lo tanto, la psicología es la ciencia, tratado o estudio del alma. ¿Por qué del alma? Sin que nos vayamos a un ámbito espiritual o metafísico,
cuando la psicología surgió, sobre todo en la época antigua en Grecia, se le llamaba alma a todo aquello que no era tangible, a todo aquello no visible, es decir, todo aquello no sensible, por lo tanto no se puede ver, tocar, saborear, oler, sentir, porque la personalidad no se percibe, es invisible. Y por esa razón es el estudio del alma, entendiéndose alma como todo aquello no tangible, no sensible, es decir, todos los procesos mentales, porque nuestros anhelos, nuestra motivación, nuestra alegría, nuestros sentimientos no se pueden ver. Sí se pueden manifestar, pero no se pueden ver, no se pueden asir, no son sensibles, no los puedo con los sentidos poder percibir. Y por esa razón es que es el estudio del alma, entendiéndose el alma lo que acabo ya de decir. Hasta ahorita entonces ya tienen simbología, ya tienen etimología, psique, que significa alma, logos, que significa ciencia, tratado o estudio, por lo tanto estudio del alma. La definición, una definición corta respecto a lo que es la psicología, es la ciencia que estudia de manera teórica y práctica la conducta y el comportamiento humano y social. Es la ciencia que de manera teórica y práctica estudia la conducta y el comportamiento humano y social, o comportamiento individual y social. Eso es lo que hace, en una breve definición, la psicología. Entonces, hasta ahorita ya llevamos el primer elemento, que es este de aquí de la definición. Ahora, nos vamos a la parte de su máximo exponente. Este personaje que está aquí, perdón, que en algún momento han escuchado hablar de él, es muy polémico por su teoría, es Sigmund Freud. Este Freud se ha considerado el máximo exponente de la psicología moderna porque analizó la conducta humana, el comportamiento social, desde la parte biológica, porque él es neurólogo, la parte fisiológica, pero también lo hizo desde la parte del entorno y cómo impacta en nuestra personalidad, porque él es psicólogo, y también desde la parte de la bioquímica, cómo es que la bioquímica en muchos casos determina cosas como nuestro estado de ánimo, nuestras motivaciones, porque él era psiquiatra. Entonces, Sigmund Freud hizo un análisis complejo de la conducta humana desde la psicología, desde la psiquiatría y desde la neurología. Y por esa simple razón se convirtió en lo que hoy es Sigmund Freud en relación a la psicología. Personaje sumamente polémico porque no todas sus teorías han sido bien aceptadas. Digo, hay algunas teorías donde hay mucho énfasis en la parte de la conducta relacionada con la sexualidad, fijada sobre todo en los primeros meses y años de nuestra vida. Ya saben, la conducta de Edipo, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, que tiene que ver con un complejo en la vida adulta, pero que fue fijado y arraigado durante los primeros meses y años de vida. Esa es muy polémica y además es muy especializada y no me voy a poner a explicarla en Introducción a Ciencias Sociales. Pero esta teoría pues determina nuestra conducta en los primeros meses y años de nuestra vida, pero desde el ámbito del autoconocimiento sexual. Y es por eso que es muy criticado en ese sentido. Pero lo que es invaluable, lo que sí aporta, son dos cosas. La primera es el psicoanálisis. El psicoanálisis, que lo han oído incluso hasta en canciones, es aquella teoría que dice que lo que hoy soy estuvo determinado por lo que ayer me pasó. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos un tipo de personalidad
y por lo tanto un tipo de conducta, comportamiento individual y social, porque está determinado directamente por lo que nos sucedió en el pasado, para bien o para mal. Si yo viví en un entorno negativo, va a traer como resultado la fijación de una conducta en mí negativa. Si por el contrario, en ese pasado, sobre todo en la vida de la niñez y la juventud, cuando se forma y se arraiga la personalidad, recibí un entorno positivo, lo más probable es que tenga un impacto positivo en mi personalidad. Ese tipo de conclusiones de Sigmund Freud hoy están completamente validadas. Somos el resultado del pasado. Somos el resultado de la vivencia, de la experiencia, de lo que hemos disfrutado o sufrido durante las primeras etapas de nuestra vida. Y esto del psicoanálisis es una de las cosas muy valiosas de la teoría de Sigmund Freud. De hecho, el psicoanálisis es una corriente y de hecho es una técnica psicológica en donde hay un proceso de, como una especie de hipnosis, pero científica. Es más bien un proceso de alta meditación en donde te vas a un pasaje del pasado que tú no recuerdas para determinar cómo esa conducta se afianzó en ti y trae como consecuencia una determinada personalidad. ¿Sí? Eso no eres tú consciente de ello, está en tu inconsciente, porque si no todo el mundo sabría por qué somos así. Es que yo no sé por qué soy introvertido, pues obviamente no lo sabes, pero el psicoanálisis permite identificar los porqués de nuestra conducta y comportamiento. No nos estanquemos en la parte negativa, también en la positiva. Hablando de una persona que tiene rasgos y características muy favorables, también algo pasó en su vida en los meses y años anteriores que el resultado es eso que está ahí. Primera conclusión inteligente, primer razonamiento que deben de llegar hasta aquí, que luego lo vamos a analizar mucho más en filosofía, es que somos el resultado, o las personas somos el resultado de nuestras vivencias previas. Y eso está completamente comprobado. Y eso sí, esas vivencias previas tú las puedes orientar hacia lo bueno o hacia lo malo, hacia el bien o hacia el mal. Y va a depender de una orientación psicológica el hecho de que se vaya hacia el camino de lo bueno. Entonces, bueno, eso es Sigmund Freud, lo más importante de Sigmund Freud, así muy rápidamente porque no podemos estancarnos mucho en su teoría, pero lo más importante es que se convierte en el máximo referente de la psicología por la razón que estudió al ser humano o la conducta humana desde tres ámbitos: neurología, la parte bioquímica, la psicología, cómo el entorno impacta y nos hace ser de determinada forma, y la parte de la psiquiatría, en donde ya el proceso químico, cómo mejorarlo, cómo estabilizarlo a través de fármacos, desde luego, que permitan que se estabilice esa parte bioquímica y como consecuencia tengamos una mejor parte individual y como consecuencia colectiva en cuanto a nuestra conducta y comportamiento. Bueno, eso es lo de Sigmund Freud. Entonces, la psicología lo que hace es analizar la personalidad tanto individual como colectiva. Y es ahí donde hacemos un brinco de la parte individual a la parte social. Si ya quedamos que la psicología analiza las características que tenemos determinadas por varios factores como los que ya les mencioné, ¿qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con las características que tenemos como país? ¿Qué pasa con las características, por ejemplo, de un entorno diferente en donde les voy a plantear qué pasa con los japoneses? ¿Qué pasa con los ingleses? ¿Qué pasa con los mexicanos? ¿Se dan cuenta que hay enormes diferencias en la conducta de esos grupos sociales? Bueno, eso es el resultado del análisis psicológico, pero ya no en lo individual, también en lo colectivo. Hay una serie de factores hereditarios en la genética que determinan las personalidades de los determinados pueblos, pero también hay una serie de condiciones en el entorno que nos forja y nos hace ser así. Un mexicano con una conducta inadecuada lo pones a vivir en Japón, va a seguir presentando vicios sociales como los que hacíamos aquí, cosas como irresponsabilidad, manejar exceso de velocidad, cruzar las calles por lugares no indicados, pero el entorno con el paso de los meses, años,
va a forjar en él una nueva característica, es decir, el medio ambiente termina absorbiendo al individuo y determina lo que esa persona es. Lo que estoy tratando de decir con estos ejemplos es que la personalidad, las características que tienen los individuos que nos hacen que todos seamos diferentes, también se presentan a nivel macro entre países, entre sociedades. Y así pues, hay sociedades que tienen ciertos rasgos que otras sociedades no. Tú comparas a un, no sé, a un haitiano con un inglés y más allá de la parte física, del lenguaje, de los rasgos biológicos, hay un montón de diferencias socioculturales y muchas de ellas son analizadas o encontramos los porqués desde la psicología. Ahora, ya quedamos entonces que el análisis psicológico se hace de manera individual, pero también colectivo. Y es ahí donde echamos manos de la psicología para poder entender las conductas sociales que tenemos como país. Por ejemplo, si queremos entender un proceso malo como la corrupción, hagamos un análisis desde la psicología, tratando de entender los porqués que eso es así. Tal vez el entorno que tenemos es una de las 3 vertientes de la psicología, nos permite analizar esos porqués desde ese ámbito. Ahí sí no nos vamos a meter a la parte biológica, genética, bioquímica, pero sí el entorno cómo determina lo que nosotros somos. Y el último punto, que es este de acá, voy a ampliarlo también, la psicología para su mejor estudio se divide en diferentes grandes escuelas o corrientes psicológicas, que son estas de aquí. Cada una de ellas tiene una función diferente, analizar los porqués de nuestro comportamiento es el psicoanálisis, el modificar una conducta a través de premios, castigos, para cambiar una determinada conducta negativa, es el conductismo. Gestalt nos permite salir de un estado de ánimo negativo y nos hace trascender, superar. El cognitivismo nos permite entender los porqués o la forma de proceder de nuestra cognición, y nuestra cognición es la forma de entender el mundo, cómo razonamos, cómo pensamos, cómo interiorizamos, cómo aprendemos. Y bueno, el estructuralismo también nos permite ver las relaciones que hay entre individuos y sociedad. Estas nada más las estoy citando, es contenido muy especializado que para fines de introducción a ciencias sociales, pues creo que está de más, ¿no? Pero bueno, sí es importante mencionárselos. Y bueno, de esta manera entendemos cómo el ser individual está directamente relacionado con el ser social. Lo que la sociedad es el conjunto de individualidades, y la psicología y las ciencias sociales en general nos permite identificar los porqués de las características del uno para entender el impacto en los otros o en los demás, y así entender el conglomerado social. Me voy al video, lo ven, dura 4 minutos, nos va a quedar tiempo suficiente para regresar y checo el chat y si tienen algún tipo de duda o algo, lo analizamos, ¿sí? Del video también son notas, por favor. La psicología. Bueno, debemos decir que la psicología es una ciencia social y una disciplina académica enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos y por grupos sociales durante un momento y situaciones. También debemos decir y agregar que la palabra proviene del griego psico, que significa actividad mental o alma, y logía, estudio. Esta disciplina analiza las 3 dimensiones de los mencionados procesos cognitivos, afectivos y conductuales. Sigamos hablando un poco más sobre la psicología, particularmente sobre su objetivo. Bueno, los 4 objetivos principales de la psicología son describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento humano. Comenzando con la descripción, debemos decir que uno de los principales objetivos de la psicología es simplemente describir el comportamiento humano. Luego sigue explicar. Como era de esperar, los psicólogos también están interesados en la explicación del comportamiento. Es decir, no basta con solamente describirlo. Después de lograr explicarlo, es predecir. Nos sorprende que otra meta de la psicología sea realizar predicciones sobre la forma en que pensamos y actuamos. Y por último, modificar. Finalmente, y quizás lo más importante de la psicología, es que se esfuerza por cambiar e influenciar o controlar el comportamiento para poder realizar transformaciones constructivas y duraderas en la vida de las personas.
Sigamos hablando un poco más sobre la psicología, particularmente sobre el campo de estudio de esta ciencia. Bueno, debemos decir que la psicología tiene un campo de estudio vasto, ya que se centra en la mente y la experiencia humana desde diversas perspectivas, corrientes y metodologías. Algunas de ellas son más próximas a las ciencias duras y el empleo del método científico, mientras que otras no la consideran apropiada para el objeto de estudio y prefieren construir métodos y abordajes totalmente propios. También debemos decir que no debe confundirse la psicología con la psiquiatría. Esta última es una rama de la medicina que estudia el comportamiento bioquímico del cerebro sin ocuparse generalmente del contenido emocional o experimental de los pacientes. Tampoco debe confundirse con el psicoanálisis, que es una disciplina interpretativa y terapéutica derivada de los estudios de la mente humana de Sigmund Freud. Continuemos hablando un poco más sobre la psicología, particularmente sobre las corrientes de estudio de la misma. Bueno, las ramas de estudios se identifican por sus metodologías de aplicación y enfoques de análisis. Comenzando con la cognitiva, debemos decir que se enfoca en el comportamiento en situaciones e interacción sensorial, atendiendo los procesos de memoria, lenguaje, percepción y atención, entre otros. Continuando con la psicología fisiológica, debemos decir que se encarga del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso como raíz de la conducta y el pensamiento. Lo que respecta a la psicología experimental, se dedica a la percepción y memoria con técnicas y análisis ensayados. En lo que respecta a la psicología social, se enfoca en las influencias del entorno social en un análisis de afuera hacia adentro. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Bueno, estoy revisando el chat, así que si tienen alguna duda, la responden. Ya le respondí en privado a varios de ustedes. Las peticiones, dudas que tenían al respecto. Michelle, no hay problema con lo de la carpeta, con tus actividades de libro, está bien. Pero bueno, ya sabes, en lo sucesivo, en una imagen de PDF, todo, libro y libreta, en un solo archivo. Acuérdense que al principio les mandé un enlace para convertir fotos Word a PDF y luego pegar, unir en un solo documento. Es más fácil para la revisión. Por favor, yo sé que a lo mejor les cueste más trabajo, pero consideren que nosotros revisamos cientos de trabajos, pues casi todos los días por las diferentes materias. No, en el organizador gráfico ya no se incluye ni psicología ni filosofía. Está especificado ahí en la actividad. Para quien pregunta si esas dos se deben incluir, no, esas dos ya no son parte de ese trabajo, pero sí van a ser para hacer productos, pero ya para el siguiente parcial. Para los que tienen inconvenientes con internet, que veo que son varios, acuérdense que pueden recuperar más tarde la clase en YouTube. Si no tienen el enlace, que algunos sí los tienen, sobre todo las Olimpiadas, pueden nada más con el simple nombre ponerse en el buscador de YouTube y ahí aparece mi canal y ahí están ordenadas por materias todas las clases. Lo subo a los minutos de haber terminado la clase. Terminando esta clase, a los 15, 20 minutos ya está ahí. Con el nombre, Ayrton, con el nombre Fabián Alonso Fernández Herrera. O si no, consiguen el enlace con alguien de los que sí lo tengan, porque hay varias vistas ahí de varios de ustedes. Lo hice exclusivamente para eso, no es un canal abierto a otras personas, nada más es para la comunidad Lizardi. Y sí, hay varias consultas ahí, ya lleva más de 400, así que sí pueden ahí checar las sesiones si es que algo se les